Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos ya en este nuevo ciclo de Conversando la Noche 2023 con los protagonistas de la cultura, del arte, de la política, de la empresa, del deporte de nuestro país. Para mí es una satisfacción enorme poder hacer este programa y llevar la historia de estas personas tan valiosas para nuestra comunidad. En ese sentido, hoy quiero que preste mucha atención porque hablamos de un hombre múltiple, agente cultural, comunicador, poeta, narrador, un hombre muy consustanciado también con las tradiciones del Paraguay. Su nombre es Isidro Cabral y lo presentamos de esta manera. Isidro Cabral es un entusiasta investigador de la música paraguaya y de la vida y obra de nuestros poetas, músicos, intérpretes y creadores. Es además aficionado al canto y a la guitarra. Tiene varias obras poéticas escritas y musicalizadas por él, y otras musicalizadas por conocidos compositores. Fue secretario general de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Nación, 1982-1988. Fue director del Archivo General de la Nación, conocido como Archivo Nacional de Asunción, 1988-1991. Fue secretario general de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, 1989-1991. Fue concejal electo en Mariano Roque Alonso, 1991-1996. Y fue secretario general de Petróleos Paraguayos Petropar, 2004-2008. Como poeta hizo poemarios, escribió además varios libros como La importancia de los archivos para el estudio de la historia de los pueblos, ensayos sobre la evangelización jesuítica en el Río de la Plata y el Paraguay. También ha escrito obras teatrales como Cuñá Paraguay, Por amor a la patria y Por amor al folclore. Dictó varias conferencias como Breve reseña de un archivo en el Archivo Histórico de Madrid, invitado por el Ministerio de Cultura de España, 1988. Historia de la evangelización en el Río de la Plata y el Paraguay, en el Colegio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín, en 1989. Breve reseña sobre la vida y obras de Emiliano R. Fernández, en el Instituto de Acción Republicana INARE, 2019. Es también creador, director y conductor del programa denominado Tu Aporte es Cultura, emitido por Radio Nacional del Paraguay desde hace 9 años. Fue co-conductor del programa de TV Entre Amigos con Juan Cancio Barreto, emitido por Canal 13 durante 2 años. Obtuvo varios reconocimientos, premios Paraná, mención de honor, reconocimiento de honor al mérito de la Asociación de Músicos del Paraguay, reconocimiento Parlamento Cultural, Asunción AMP, primer galardón internacional de la Asociación Folclórica Latinoamericana, AFLA. Fue presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, AMP. Además, fue asesor de la Fundación Folcloristas del Paraguay. Además, tiene registradas varias obras en autores paraguayos asociados, APA. Estimado Isidro, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar contigo. No, por favor, ya lo queríamos hacer el año pasado, pero bueno, se dio ahora. Y justo cuando estabas también vos asumiendo algunos compromisos para refundar esa Asociación de Músicos del Paraguay que tanto queremos todos los que amamos la música. Fue todo un trabajo que se hizo, pero se logró, ¿no? Sí, fue algo muy especial que se dio, porque se dieron muchas situaciones para que se llegara a esto, que como toda la ciudadanía sabe, se llegó a llamar a remate, sí, con fecha ya 14 de septiembre, de la Asociación de Músicos del Paraguay, su sede allí de 15 de agosto entre primera y segunda. Y en esos días también se llamó a asamblea para el 21 de octubre del año pasado, y había grupos que tenían que presentarse con sus movimientos que fueron impugnados, nombres muy célebres dentro de del escenario musical paraguayo, sí, que estaban impugnados y que no estaban en la lista, etcétera, y con sus respectivas candidaturas. Uno de ellos era, por ejemplo, Oscar Faldala, ¿verdad? Claro. Que era el candidato a presidente de uno de los... Bueno, lo cierto es que el único habilitado al final fui yo. Ya. Y que no tuvo objeción, digamos. Que no tuvo objeción, Claro. exactamente, y la única lista aceptada. Pero habiendo tantos
colegas músicos y muchos de ellos, casi todos muy amigos míos, allí en la calle manifestándose. Sí. Yo los llamé, los invité a que pasaran y que hiciéramos una asamblea reorganizativa y que se consensuara allí para Claro. salvar la asociación, ¿verdad? Que sea un trabajo de todos sin exclusiones. Esa era la intención y se consiguió. Se consensuó la lista y me dieron el honor de ser el presidente de ese consenso. Como vicepresidente Oscar Falala, tesorera Lisa Abogado, Ajá. secretaria Viviana Talavera y un equipo que si de nombrar son todos renombradísimos. Claro. Y bueno, con ellos hicimos la asamblea de consenso para reorganizar todo, ¿verdad? Qué bueno. Y después, el 21 de enero pasado, se confirmó esa lista, ¿verdad? Ok. Solamente que con el acuerdo que había, quedó ahora Oscar Falala como presidente y yo como vicepresidente, pero seguimos el mismo equipo que salvó con todo lo que ya se sabe por las redes que se hizo para salvar la Asociación de Músicos del Paraguay. Claro, qué interesante que hayas contado todo el proceso, porque a veces la gente que no está en el día a día no sabe muy bien. Tuvo que haber mucho consenso, renunciamientos, Así también mismo. de poner un poco actitudes así agresivas, porque en estos gremios, pasó en APA también, se suelen encender un poco los ánimos. Y así y el fue. artista además es muy sensible. Qué Sí, suerte sí. que ahora está encaminado, pero es un comienzo. Ahora hay que hacer muchísimo, ¿no? Hay mucho por hacer. Se hizo lo más importante, salvar. Se Sí. salvó ya del remate local. Ajá. Se pagaron todas las cuentas. Ya tenemos otra vez un poco de dinero en caja, gracias al apoyo de todos los músicos, porque se llamó también a un festival, el más grande del país, el Me 4 de acuerdo. diciembre. Sí. Y se llamó así justamente el festival más grande del país, porque efectivamente la mayor convocatoria de músicos nacionales desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con todos los músicos ofreciéndose en forma gratuita para recaudar. Para recaudar. Para Qué lindo recaudar, y se gesto. salvó, y con eso se salvó todo lo que se debía por lo del remate, los Claro, honorarios, los etcétera. gastos. Todos los gastos. Ahora, Isidro, vos sos un caso particular porque vos sos una mezcla de muchas cosas. Guayno, poeta y compositor. Como decíamos antes, porque también haces poesía, haces narrativa, medio de comunicación toda la vida. Sí, O sea, sí. tu vocación artística va más allá de solamente la música, digamos, ¿no? Sí, Contanos sí, un poquito sí. tu trayectoria. ¿Cómo te inicias? Bueno, como siempre cuento, realmente las vertientes son Ajá. del padre, de parte del padre y de la madre, ¿verdad? Claro. Papá de una familia de músicos, su hermano de sangre, de la misma madre, es, por ejemplo, Francisco Salvador Vizcarra, aquel famoso orquesta Saló, Ah, del sí. que se habla en la chacarita. Sí, ¿Verdad? sí, Punta sí. Canapame Cerrato, Ndive, habla Sí. Flores con con Darío Gómez Cerrato. Para ese rato ya no hay instrumentos, allá a mí, Punta Canapame, dice al empezar, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Y al llegar dice, orquesta Saló Boingo Lombo Púa Jínara, dice, ¿verdad? Claro. Y habla uno que hace la... ¿Ese era tu papá? No, era el hermano de mi padre, Ah. ¿verdad? Francisco Salvador Vizcarra. Correcto. Y mi padre es el segundo hijo de la familia, ¿verdad? Sí. De Carmen Vizcarra, que ya lleva el apellido de su padre. Era Ah, Cabral Vizcarra. Cabral Vizcarra. Sí, Juan Bautista Cabral Vizcarra, que es mi padre. Y él tocaba un poco de guitarra, con él aprendimos compuesto, escuchamos música paraguaya, etc. Y del lado de mamá, que también tenía un hermano poeta, Crispiniano Martínez González, Ujú. autor de aquella famada canción Ñanemitano Guaré, Sí. ¿verdad? O Imo Morambí, o tantas otras, ¿verdad? Musicalizada, el primero por Demetrio Aguilar, el segundo por Emilio Bobadilla Cáceres, y bueno, y tantas otras, poeta también, guaraní, y declamador, autor y actor teatral. Bueno, esas dos vertientes. Con papá escuchamos polka, compuestos y el guaraní, que hablaba totalmente en guaraní, papá. Y Sí. con mamá hablamos castellano, poesías, tangos y guaranías, valses, ¿verdad? Claro. Y bueno, y esa vertiente. Qué interesante porque tuvieron la oportunidad de ambas vertientes, digamos. Exacto, sí. Lo rural, lo ciudadano, Con- lo universal. Todo, Qué totalmente. privilegio, ¿no? Privilegio realmente, y poder también darnos esa educación y esa capacidad de poder asimilar y aprovechar esos conocimientos. Bueno, y después, por el camino, se hace huella, como se dice, ya Sí. leyendo, Claro. ¿verdad? Leí, como dice, una canción que escribí sobre mi vida, ¿verdad? Ajá. El surco de la vida, dice, leí de todo un poco. Trabajé en tantas cosas y leí de todo un poco y me afané como un loco buscando superación. Qué buena, en rima y todo. Sí. Ahora,
Claro, hay que reconocer lo siguiente, Isidro, que uno se puede formar primero en la familia, después va adquiriendo también conocimientos académicos por los estudios, pero sobre todo el interés de aprender. Vos fuiste siempre un apasionado de la cultura paraguaya. ¿Por qué se dio eso? ¿Y cómo fuiste desarrollando eso? A la vertiente materna y paterna que menciono, creo que se sumaron después de que muy chico, a los 16 años, empecé a trabajar con Hipólito Sánchez Quel. A la pucha. Casi... Un gran intelectual. Sí, más de 10 años. Qué bárbaro. Desde el 76 hasta el 86 que fallece él, ¿verdad? Sí. Me formé con él y entré a trabajar en el Archivo Nacional, como ordenanza primero, a través de él, y después fui creciendo a su lado, muy de cerca, tanto es así que llegué a ser secretario general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Paraguay. Sí. Cuando fallece él, viene Luis G. Benítez como director general de Archivos, Bibliotecas y Museos, y hace una pequeña reunión con cada uno de los funcionarios y me designa director del Archivo Nacional. A fines del 87, sí. Todo el 88, yo le pedí una beca para tener formación. Yo tenía conocimientos empíricos allí, sí, pero necesitaba una formación técnica y le pedí una beca. Me consiguió una beca a Europa, a España, a estudiar un curso de organización y administración de archivos históricos. Y ejercí la dirección allí hasta el 91, que por problemas políticos después me sacaron, ¿verdad? Siempre existe, no, pero igual te ibas formando. Ya tengo quien me va a organizar mi discoteca de vinilo, entonces, ahora ya encontré. Porque qué difícil es la sistematización de la información, sí, de los documentos, el poder encontrar todo. Hay veces que los países, los ministerios, a veces no saben ni lo que tienen, de la riqueza que se tiene, ¿no? Y hay tanto por hacer. Aquí, por ejemplo, estamos... bueno, en Todavía, muchos países. Allá se aprendió muchísimo y estamos hablando del 88, ¿verdad? Claro. Del 88. Y el tema del archivo intermedio, de catalogar, de clasificar todo, que no hay documentos desechables. Eso no se entiende, Cierto. La gente no entiende. Y aquí viene una administración y si es de la administración anterior, esto no sirve Sí, y se desecha. Sí, ¿verdad? Y hay tanta historia, sea del municipio, sea de la gobernación, de la provincia, del estado, claro, o de la institución, están en los archivos, en sus archivos. Que finalmente es nuestra historia como sociedad. Sí, señor. Qué curioso. Bueno, pero de a poco se va modificando eso. Quizá también tenga que ver, y ahí ya entro un poco más en lo sociológico, con el hecho de que los paraguayos en sí, o quizás nuestros acentos guaraníes, no eran luego de juntar muchas cosas. Sí, y eran nómadas. Nómadas Y no escribían. Exacto. Nuestra lengua, Ágrafos. nuestro idioma, claro, nuestro idioma guaraní lo conservamos hablando hasta el siglo XVII, ¿verdad? Que en 1600 más o menos se empieza a escribir con la conquista y colonización, ¿verdad? Claro. Y allí recién se empieza a escribir y con ciertos errores, tratando de buscar la pronunciación. Hasta hoy hay muchos errores que se necesita un congreso de los guaraniólogos para ponerse todos de acuerdo y cambiar, por ejemplo, los nombres de los países, las ciudades, las palabras que están en guaraníes, y que la grafía científica, cuando se cambió de la tradicional a la científica, se cambió todo. ¿Qué tema ese? Vamos a hablar después de eso y vamos a hacer una primera pausa, pero tengo acá tus poemas alusivos. Esto es uno de los últimos libros que publicaste. Sí, justamente el 22 de diciembre pasado. ¿Cuántos libros ya publicaste? Bueno, este es el primero que son obras mías. Claro. Tengo dos que son compilaciones. Claro, este, por ejemplo. Y uno que ese es otro otra vez. Y yo tengo discos tuyos también. Sí, exacto, sí. Hay un disco que hice en homenaje a Emiliano R. Fernández en el Bicentenario en el 2011, cuando se olvidaron. O sea, podemos conseguir uno tuyo propio, que es este que lanzaste ahora, más las recopilaciones. Así es, sí. Ya. Y las que este año con toda seguridad le amenazo al público que van a salir uno o dos más. Le amenazo, me gusta eso. Isidro Cabral, realmente vamos a pasar muy bien porque es un hombre de vasto conocimiento de nuestra historia cultural, de nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestro folclore, nuestra música, nuestra literatura, de los valores que tenemos que recuperar también para revalorizarnos como sociedad. ¿Qué nos pasa a los paraguayos? Con el guaraní, ¿qué vamos a hacer? También una gran pregunta. Enseguida, Isidro Cabral, hoy conversando la noche en Mega TV.
Bueno, estoy acá hojeando este libro de poemas alusivos, material de apoyo para la educación escolar básica. Estos son poemas clásicos que están adaptados a cada fecha, ¿no? Así es. Poemas clásicos, una forma de decir, son poemas escritos por mí. Pero para acá este yo libro. veo algunos que yo y todo recité. Vos sos más viejo lo que yo, ¿verdad? Sí. Soy el arpa paraguaya, soy sonido guaraní, Sí. soy emblema de esta raza que nunca va a morir. Este yo Sí, recité. sí. ¿Hace cuánto que hiciste este? Y tiene bueno, cerca de 15 años. ¿Viste? Claro, Sí. sí, con mis hijos, qué sé yo, estudiando. Sí. Y acá veo que me mentiste despiadadamente, porque veo poemarios, prosa, dramaturgia no olvidamos también. Sí, tengo 3 obras teatrales. Una obra teatral Cuñá Paraguay, que habla de la trayectoria, Sí. el protagonismo de la mujer en Ajá. la historia de la región, ¿verdad? Porque desde mucho antes abarca desde la época precolombina Sí. hasta nuestros días. Por amor a la patria también y por amor al folclore. Así es. Eh, Basados en el Por Amor a la Patria, es sobre unos jóvenes que llegan en la época de la guerra y dejan todo para ir a la guerra. Dejar la poesía, deja la guitarra, deja todo y van a la guerra. A la guerra. Y, Y claro, no, yo te estoy, la broma es que Sí, me miente, sí, ¿verdad? sí. Pero digo nomás, tenés tanta obra recopilada que a lo mejor no la tenés impresa, pero tenés exacto, sí, no, en hay mucho, hay archivo, mucho. No, y tengo también conferencia, sobre una archivos, cantidad. sobre archivos que hablamos, no Sí. quise mencionarte, por ejemplo, sobre archivos, la importancia de los archivos para el estudio de la historia de los pueblos. Ah. Ese es un libro que tengo terminado. Claro. Falta imprimir y lanzar. La importancia de los archivos para el estudio de la historia de los pueblos. Escribí en guaraní también. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer con nuestro guaraní, que es apasionante, que es nuestra identidad, pero que sigue siendo tan, digamos, difícil de precisar como un elemento que ayuda a la gente? Te doy un ejemplo. Ahora se suspendió el uso del guaraní para unos exámenes técnicos, parece, ¿verdad? Sí, así Por otra parte, en los juicios ya está la legislación de que hay que tener traducción simultánea del guaraní, pero cuesta encontrar que se haga. El campesino sigue escuchando juicios orales sin entender gran parte, ¿verdad? Así es. Y se han dado casos de sentencias por la expresión guaraní del indiciado, del Sí. que está haciendo... Procesado. Sí, procesado, exactamente. Claro, sí. porque es otro universo. Él, Es otro universo. Y es muy famosa aquella frase de Agüero Guatágina 20, ¿verdad? ¿Cómo era? Agüero Guatá 20 quiere decir que tengo 19 años y estoy caminando hacia los 20. Sí. ¿Y cuántos años tiene usted? Agüero Guatá 18, le dice, ¿verdad? Sí. Entonces es mayor de edad y tiene otro tipo de sentencia, ¿verdad? Ah. Agüero Guatá 18. Todavía no Sí. tenía 18. Estoy caminando hacia los 18, pues es Agüero Guatá Claro, 18. Y él ¿verdad? entendió el juez Y el 18. juez entendió que estaba caminando dentro de los 18. Qué increíble. ¿verdad? O sea que la idiosincrasia también del guaraní, ¿verdad? Tantas cosas que No, es se solamente mezclan, la toda la traducción, riqueza, exactamente. literal, digamos, ¿no? Emiliano, por ejemplo, por eso Emiliano es lo que es en ese sentido. Emiliano interpretó el sentir del pueblo en la ciudad, en el pueblo, en tierra adentro, en el campo, esa forma de hablar, siempre se habla tengo un trabajo también sobre Emiliano que dice que escribía en un perfecto guaraní, Sí. en un perfecto castellano y varias clases de yopara. Claro. El yopara, por ejemplo, que habla un renglón en castellano, otro en guaraní. El yopara que en un mismo renglón mezcla todo el castellano Sí. con guaraní. Y otro tipo de yopara que guaraniza el castellano o castellaniza el guaraní. Ajá, ¿verdad? correcto. Causa neñaña. Por Causa ejemplo, neña, causa sí. neñaña parece una expresión guaraní, Sí. pero causa es castellano. Claro. ¿verdad? Y otra expresión más de Emiliano, que es adentrándose más en lo profundo de la forma de hablar de la gente, que sin el rigor del género o del número, Ajá. del masculino o femenino o del plural o singular. ¿verdad? Qué interesante. Vos sabés que en el inglés rural también se usa eso. Sí. Y se permite en la música Y country, se por peli- ejemplo. Sí, Está y admitido. aquí los cantantes tranquilamente, de todos los niveles, no hablamos Sí. del nivel de campo, nomás de todos los niveles. Por ejemplo, Primavera de Emiliano. Sí. Hierbas, arbustos y flores, entero y potillera, y botitilla esa con exquisitos primores, ores otra vez, bello aspecto encantadores, nadie dice bellos aspectos encantadores, No, ¿verdad? nadie. Bello aspecto encantadores, ores otra vez, cobaco tiempo güerú,
En Yaveres hindú, himno de aves, cantores, ores otra vez. Y las aves no son cantores, son cantoras. Sí. Pero son licencias poéticas. Son licencias poéticas y nadie se da cuenta. Cierto, ¿no? Y esa es la forma de hablar de la gente de adentro, ¿verdad? Que dice que lindo es tu casa. ¿verdad? Tengo que traerlo al querido amigo Mario Rubén Álvarez, que también ha estudiado mucho el tema. Sí, y a gran mí maestro. me apasiona el tema también y veo que a vos también. Ahora, la famosa grafía, el guaraní científico, el guaraní tradicional, eso hasta generó polémica en su momento. ¿Vos te acordás? Y Y sigue sigue todavía. sigue. A mí, por ejemplo, me cuesta escribir Kaaguazú con K y con S-U al final. Sí, sí. No sé, de toda la vida vi rápido Kaaguazú, Sí. Kaakupé. Exacto. ¿Cómo y cambiamos? allí hay una particularidad que la grafía científica, ¿verdad? Sí. Permite ya escribir Ka con K, Sí, ¿verdad? sí. Y sin acento. Sin acento Sin final. acento, ¿verdad? Permite. Pero los nombres propios que se adoptaron por ley no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Que se necesita un gran consenso, Sí. ¿verdad? Si es que vamos a cambiar o no. Y claro, casi constitucional. ¿verdad? Sí, cierto. Casi constitucional si se cambia o no Kaakupé como se concibió el nombre aquello y se aprobó por ley. Claro, ¿verdad? claro. Y ocurre con mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, hay una comunidad, hay un barrio, etcétera, Surubí. Sí. La gente nunca sabe cómo decir Surubí, ¿verdad? Porque Surubí. Surubí, claro, pero porque está una I con el con el pusó para que sea Surubí, pero con el acento circunflejo. Ah, ya. Que usaba la grafía tradicional para hacer la U. ¿Cierto? Porque la U también se usaba para tayú. Entonces, ¿cómo hago para escribir tayú con Y? Tayú, ¿verdad? Entonces, Sí. Y ¿Y latina? y latina, acento circunflejo. Sí. Y ahí se convertía en tayú, ¿verdad? Me Entonces, acuerdo. hoy por hoy, la gente dice Surubí porque así está escrito. No, está escrito con una grafía tradicional antigua, pero se debe decir Surubí. Sí. ¿Te acuerdas que también nos tuvimos que cambiar Tacuarí? Exacto. Que antes era la Sí, calle Tacuarí. sí, así es, Tacuarí. Por ejemplo, la Sí, batalla. Sí, ¿verdad? así es. Muchas cosas. El lenguaje es uso, Isidro. Así es, Finalmente así es. cómo habla la gente lo que queda el lenguaje. ¿no? Sí, pero etimológicamente en nuestro caso era un idioma pronunciado por gente que no conocía ese idioma, Ajá. ¿verdad? Que eran los españoles o extranjeros, que llegaban aquí y, por ejemplo, no sabía que Paraguay estaba escrito y decía Paraguay y pronuncia Paraguay, Claro. ¿verdad? Uruguay, ¿verdad? Sí, y Uruguay. decían Uruguay, ¿verdad? Y así muchas Esos otras fueron cosas. errores originales que Errores quedaron. originales de extranjeros que no sabían pronunciar ni leer lo que... ¿Por qué te parece que el guaraní sobrevive? Mira que se dijo, se le anunció su muerte muchas veces. Sí. Hubo época en que estaba mal hablar guaraní, ¿te acordás? Sí, se prohibió. El famoso guarango. Sí. Mucho tiempo se consideró Kouwa, el que hablaba guaraní. Sí. Pero finalmente no retrocedió, al contrario, se sigue hablando y sigue siendo la primera lengua inclusive en gran parte del país. ¿Por qué crees que resistió? ¿Cómo resistió al guaraní? Porque Bueno, tu lo concepto que- personal. Mi concepto personal Sí. es que en muchos casos justamente también fue la ocupación extranjera lo que quiso prohibir. ¿Y por qué quiso prohibir? Porque veía a la gente de los servicios, al sirviente, a la gente Claro. que trabajaba en el campo, a comunicarse entre ellos en guaraní y no sabía, él que no entendía, no sabía de qué estaba hablando. Cierto. Entonces prohibía que se hable. Sí. Hasta Entonces, ahora pasa eso. Sí. Claro, Sí. entonces el guaraní hablante desde toda la época reniega contra la prohibición. Claro. Como casi todos los seres humanos del mundo. Cierto. ¿verdad? Se reniega la Y prohibición además es un elemento de resistencia. y además también es un elemento de cohesión. Parece que siempre pongo como ejemplo, en la carretera te ataja el policía de tránsito o el de la caminera y buenas noches, señor, buenas noches, su documento aquí tiene. Y va, no hay problema, hermano. Y le hablas en guaraní y enseguida y ya se da un poquito se más. da otro lenguaje. Es otro trato Sí. cuando es en guaraní. Es Pareciera que más camaradería, hay más Confianza, más quizás. confianza, ¿verdad? Claro. Y ocurre en todo. Y por eso pudo sobrevivir. Y se utilizó en la guerra de la Triple Alianza, Sí. se usó en la guerra del Chaco para evitar que se escucharan, ¿verdad? O que se interceptaran las conversaciones. Claro. Y bueno, fue útil siempre para la comunicación íntima, confiable, etc. Y en el campo nunca penetró con fuerza el castellano. Impresionante, lo he vivido en carne propia cuando comencé a recorrer más la campaña. ¿Conocés mucho el Paraguay?
Gran parte. ¿Recorriste mucho? Sí, recorrí mucho. Y lo otro que quería preguntarte, medio de comunicación. Estuviste con Juan Cancio haciendo televisión, radio, 9 años. Siempre estuviste vinculado también a los medios, Isidro. ¿Qué hacías y qué haces con los medios? Bueno, tuve el gran privilegio de ser invitado por Juan Cancio cuando salieron de Red Guaraní, que estuvieron haciendo 10, 12 años allí entre amigos, ¿verdad? Y después tuvo que reiniciarse él en Canal 13. Y me llama un día Juan Cancio y me dice que estaba buscando con quién hacer. Le preguntaba a la gente, y ganaste por amplia mayoría en la votación, le dice. Le preguntaba, todo el mundo me recomendaba, y él no, era muy amigo mío. Claro, ¿verdad? Más bien conocido nomás. Más bien conocido, Sí. ¿verdad? Pero cuando me llamó me dijo, ganaste por amplia mayoría en votación, todos votan por vos, no sé por qué. Bueno, y después cuando ya nos hicimos amigos me dice, ahora comprendo por qué, ¿verdad? Entonces yo hice la parte de efemérides de los poetas, de los creadores, de los cantantes, intérpretes, etcétera, de todos los tiempos, a quienes se recordaba más o menos la fecha próxima a ese día del programa. Bueno, hicimos 2 años allí, infelizmente vino la pandemia, ¿verdad? Claro. ¿Y en radio? Y en radio desde hace 8 años y medio, 9 años, ahora voy por el 9º año, Sí. Agüero Guatá 9, Agüero Guatá sería, Agüero Guatá 9, en Radio Nacional del Paraguay, AM 920, todos los sábados, ahora con el horario de 13 a 15, Tu Aporte es Cultura, un programa que convoca también a los creadores, a los siempre poetas, esa temática. siempre sobre ese tema, hablar sobre sus inicios, cómo fue y hablar a veces por temas específicos y bueno, y esa, se suele decir, Isidro, que a los jóvenes les cuesta interesarse por nuestra cultura. Yo creo a medias eso, porque cuando se interesan da gusto, ahora hay una generación nueva de músicos que están haciendo buenas cosas, pero ¿cómo le interesamos realmente más, te parece, antes de la pausa? ¿Cómo hay que atraer a los jóvenes de vuelta hacia el interés por la cultura paraguaya? Tal vez un poco más de calidad en la interpretación, en la transmisión, en los contenidos, ¿no? En el contenido, sí. Y permitir el espacio a los jóvenes con nuevas cosas. Claro. ¿verdad? Porque tampoco es querer darle lo tradicional y frenarle sus creaciones nuevas. ¿verdad? Entonces tiene que haber una fusión, ¿verdad? de lo nuevo y permitir que se sientan ellos parte, que se sientan protagonismo de la cultura tradicional, que crea que lo suyo también va a ser cultura general del guaraní. Y entonces entrarían, porque hay mucha gente, como decís, muy talentosa en gente joven. A mí me sorprende escuchar a veces, bueno, y ahora estamos con el historiador fulano de tal hablándonos sobre cada detalle de la guerra, de la Triple Alianza, lo que sea, jóvenes de 20, 22, 25 Así años. mismo. Sorprendente. Hay una nueva generación. Una nueva generación muy talentosa y todo depende de lo que se le da, de cómo se los enseña también. Bueno, haremos otra pausa. Apasionante hablar con Isidro de esto porque a él además le apasiona esto y transmite ese entusiasmo. Enseguida quiero entrar un poquito acerca también de sus proyectos, lo que está preparando para este año. Un hombre que no descansa nunca, que siempre está pensando en algo más. Sus viajes también llevó mucho al exterior, la cultura paraguaya y qué trajo, qué aprendió de allí. Bueno, enseguida hablamos con el querido Isidro Cabral, hoy invitado especial de Conversando la Noche. Isidro Cabral, no te pregunté tu familia cómo se componía. A Clotilde la conocemos, es la famosa de la familia. Sí. ¿Pero cuántos hermanos son? Somos 8. 8. 8. A veces Clotilde, muy conocida, como ella siempre dice en broma, antes éramos los hermanos de Clotilde, Miguel Cabral, Isidro Cabral, y ahora donde el arquitecto Baezken siempre decía, Alfredo Baezken decía, ahora Clotilde es la hermana de Isidro, la hermana de Miguel Cholo Cabral. Bueno, Clotilde, tengo otro hermano, Miguel Cholo Cabral, ¿sí? Un gran poeta, un gran recitador, poeta también en guaraní, en castellano. Ajá. Tiene muchísimas obras, yo conozco casi todas sus obras y algunas son con total objetividad, ¿sí? Son brillantes. Tiene una dedicada a Emiliano R. Fernández, justamente en guaraní, que es una joya. Está en YouTube para la gente que quiera interesarse. Panteón Pema Emiliano de Miguel Cholo Cabral. Bueno, y después 5 hermanos somos, 5 hermanos y 3 hermanas. Qué bárbaro, qué familia numerosa, ¿no? Sí, familia numerosa. Prolíficos los padres.
Así es la ventaja. Pero, digamos, todos tienen esa influencia que comentaba al principio de tu papá y tu mamá, por lo que veo. Sí, sí, sí. Les En inculcaron mayor, eso, en ¿no? mayor o menor grado, sí, porque Sí. el otro hermano que no se dedica a esto, por ejemplo, toca guitarra Claro. y canta así, pero no se Claro. dedica, ¿verdad? Y el otro hermano mayor también canta y no puede escuchar una peña y ya se pone a cantar con nosotros, ¿verdad? Claro. Y todos aficionados y aplaudiendo y en el peor de los casos por lo menos aplauden y hacen coro, ¿verdad? Claro, Pero claro. todos estamos. Pero eso vino del seno familiar, evidentemente, que es la Así primera es. fuente de educación, ¿no? Sí, señor. Ahora, me quedaba un poco con esa pregunta de tu carrera también. Fuiste a España y me decías en el corte que inclusive tu trabajo ya de tesis seguramente fue galardonado y diste una conferencia en el Archivo Histórico de Madrid. Sí, sí, sí. Resulta que al terminar el curso teníamos que presentar una especie de tesina, Ya. ¿verdad? Y la tesina mi trabajo fue seleccionado como el mejor trabajo y me dice la coordinadora de los cursos que de acuerdo con con la ministra de Cultura de España, me invita a leer como conferencia ese trabajo Ajá. porque es de interés para todos los que hicieron el curso de Organización y Administración de Archivos Históricos. Entonces, ¿Y qué tema elegiste? y lo que después amplié y convertí en un libro, la importancia de los archivos para el estudio de la historia de los pueblos. Ah, qué bueno, Sí. qué bueno. Y- O sea, quedaste como el único paraguayo que dio una conferencia en ese lugar. Sí, hasta hoy, Hasta hoy. el único paraguayo que dio una conferencia en el Archivo Histórico de Madrid. Los archivos españoles cuentan también gran parte de nuestra historia. De hecho, el archivo de Sevilla, Sí. el archivo de Sevilla, Claro, donde salían todas las embarcaciones. Exacto. Y el archivo de Simancas, que está en Valladolid, Ajá. ¿verdad? También son, y principalmente, ¿verdad? El archivo de Sevilla contiene la mayor parte de la historia de Blas Garay, por ejemplo, gran parte, Natalicio González, gran parte de sus investigaciones históricas estaban basadas en documentos del archivo de Sevilla. Claro. Voy así Archivo saltando. General de Indias, que El le llaman famoso allá, Archivo sí. General de Indias, Sí, claro, donde se guardaban todos los documentos de la conquista Así es, y posteriores. Ahora, quiero volver un poco a nuestra propia historia cultural y ahí también convengamos, Isidro, que tuvimos que reconstruir mucho porque la política lastimosamente contaminó mucho la visión de nuestros creadores. Yo me acuerdo, porque trabajaba de jovencito en la radio, que era difícil poner un tema de Flores, de Epifanio. Se ponía una calavera en el disco. Aníamos y vea, o si no iba a ir a la porte, ¿verdad? Ese veneno. Todo el veneno, como el veneno. Bueno, imagínate vos, nuestros músicos, nuestros poetas, algunos fueron irradiados. Hubo que refundar casi todo eso. A pesar de eso, prevalecieron. ¿Quiénes son para vos? Si vos tenías que decirle a un extranjero ahora, estos son los músicos que tenés que escuchar del Paraguay para entender, estos son los poetas, estos son los actores de teatro, los escritores, ¿por dónde está, digamos, lo más importante de la cultura paraguaya? Así en un vistazo rápido. Dios mío, es una... Porque hablaste mucho de Emiliano. ¿Eh? Hablaste mucho de Emiliano. Sí, Emiliano como gran creador. Sí. Como gran creador, más de 2000 obras. Que es de Bob Dylan más o menos. Exacto. ¿Verdad? Sí, El que sí. cuenta nuestra crónica. Exacto. Hay que pensar que murió muy joven. Sí. Murió con 52, 54 Podía años. producir mucho más. Podía producir mucho más. En esa época no había pendrive, no había disco, Claro. no había nada, ¿verdad? Y no había internet. Y él se iba a Concepción y ya se sabía que él iba a llegar a Concepción, se le esperaba, ¿verdad? Y Qué se le curioso. conocía Emiliano Ondaye, dice que Emiliano. ¿Y Se cómo conocía. escribían en cuaderno que sus letras? Escribía en cualquier cosa, como dice también un poema mío dedicado a Emiliano que Sí, está ahí, sí. escribía en cualquier página rota, Qué bárbaro. ¿verdad? Y hay una obra de él Bueno, que se pero llama- después que tenemos mucho, tenemos Bueno, Flores, tenemos, no, tenemos Herminio. sí, tenemos creadores, por eso digo, hay una inmensa cantidad que desde 1920, 21, 25, 29, 30 hasta el 50 más o menos viajaron a Buenos Aires para grabar. Claro. Y allí están don Mauricio, Eladio Martínez, Emilio Ayala Báez, Samuel Aguayo, Claro. pero digo, inmensidad de gente. Y después lo que salieron y recorrieron también el mundo con sus grupos, ¿verdad? Sí, claro. Lito Ortiz, que Sí. hace poco nos dejó. Es innumerable. Paraná, Y ¿cómo lo consideras? Bueno, Paraná es, aparte de ser un gran cantante,
manejaba muy bien el marketing. Claro, fue el primero que crea ese sistema, Sí, ¿no? sí. El ¿verdad? que... Y conquistó el mundo. ¿Sí? Conquistó el mundo, impresionó a la reina de Inglaterra Sí. y llegó a codearse con los Beatles y todo. Sí. O sea que lo máximo, y con una voz privilegiada y una cosa muy particular que en todas las disciplinas vale, ¿verdad? Rodearse de los mejores. Claro, eso fue Rodearse siempre, de los mejores. desde la época de Barbosa, Eladio Martínez, hasta Sí, señor. su última Arsenio época. Jara, Claro. Julio Jara, Ángel Pato García, Sí. Tony Siempre Martínez. tenían los mejores. Sí, sí. Siempre estuvo Alfredo Marcucci, Claro. Digno García. Bueno, siempre como es Rubito Medina, Sí. y gran músico, gran arreglista. Bueno, increíble. Y muchísima gente, muchos artistas que pasaron por el grupo Los Paraguayos, que se origina mucho antes la recorrida de Luis Osmer Mesa, que no era todavía Luis ¿Cierto? Alberto del Paraná, con Gumercindo Ayala Aquino y los guaireños. Correcto. ¿Verdad? Ya recorre toda América siendo jovencito. Y después se forma los paraguayos, ¿verdad? Ujú. Los paraguayos, el trío Los Paraguayos, con Agustín Barbosa, Dino García y él. Y después, cuando termina ese contrato, esa gira, cada uno forman sus respectivos. Dino García forma Dino García Claro. y sus Carios, Sí. Luis Alberto del Paraná, y los paraguayos ya allí. Sí. Y Agustín Barbosa vuelve al Paraguay. ¿Cierto? Bueno, y así. Pero, como digo, es el que también los indios, pero Paraná superó el tema con las grabaciones que hizo. Claro. Por las calles, cantando por la calle, haciendo Sí. el playback, etcétera, ¿verdad? Claro, cosas Y rarísimas para la cosas época. rarísimas para la época, sí. Los indios mencionaste, los Alfonso también, qué gran historia, ¿no? Sí, por eso mencioné, porque ellos van así en lo que es el grupo paraguayo internacional que recorrió el mundo. Después se sumaron muchísimos Claro, más. tenemos Lionel Chase, por Lionel ejemplo. Chase, o los mensajeros del Paraguay que recorrieron ¿Cierto? el mundo, ¿verdad? Con Nuestro amigo Mario que Agustín Llanes. Que está uno que vive en España, nuestro amigo en común, que está todavía por Daniel Lloret de la- Cardoso. Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Y Daniel Cardoso más o menos es ese producto de Digno García, que después forman con sus carios. Después eso se descompone y cada uno forma su grupo y así, ¿verdad? Los tres paraguayos. Los tres paraguayos. Los tres paraguayos. De gran calidad Con también. Pablito Morel, Sí. Digno García, Daniel Cardoso y Pedro Álvarez. Después cada uno se retira, Feliz de Ipacaraí. Sí. Feliz de Ipacaraí, ¿verdad? Es fabuloso, Y después Daniel Cardoso forma su grupo, ya no podía usar los tres paraguayos, entonces pone los tres fabulosos paraguayos. ¿Entendés? Y así Sí. le cambian. Pero lo que la gente no sabe mientras vos hablas es que hay discografía completa de ellos grabada por grandes sellos europeos. Sí, sí. Yo rescaté algunas cosas y me impresiona todo lo que hicieron, ¿no? Todo lo que produjeron. Y gente que no grabaron mucho, pero que hicieron furor con las grandes celebridades en Europa, como Pedro Ortega. Claro, sí, que se ¿verdad? codeaba con los grandes. Sí. La historia de los tres sudamericanos también merece todo Por un ejemplo. capítulo aparte, ¿no? Sí, sí, que muchísimos años recorrieron el mundo y se instalaron después en España, ¿verdad? Con Alma María Vázquez, Johnny Torales y Castro Darío sí. Martínez. Después ¿Qué? Castro Darío Martínez volvió allá por el 86, 87 y entraba, siempre había uno que entraba ahí. En el 88, por ejemplo, estaba un chileno de nombre Alfredo, que tocaba la flauta traversa y la guitarra, un espectáculo y un trío más o menos haciendo lo que hacía Castro Darío. Ahora, vos te das cuenta, Isidro, que nuestra música tiene para volúmenes, para enciclopedias, ¿no? Sí, señor. Es cierto que hemos avanzado un poquito. En el Bicentenario hubo una especie de revisión, pero falta, digamos, el gran volumen que cuente todo esto, o alguna manera, algún Y los soporte. distintos géneros. Los porque distintos géneros. Imagínate, Mario, el tema de Agustín Pío Barrios Mangoré. Claro, Eso es un capítulo aparte. Un capítulo aparte, así Sí. como Emiliano es un capítulo aparte, así como el trío olímpico,
es un capítulo aparte, ¿Cierto? ¿verdad? En las Olimpiadas de Inglaterra, en 1948, se forma un trío que va a representar, porque salíamos de la guerra, de la Revolución del 47. Casi no había deporte, ¿verdad? No se practicaba Entonces se mandó deporte. un grupo musical. Entonces se mandó un grupo musical. ¿Y cómo se llamaba si iba a ir a las Olimpiadas? ¿Cómo? Porque era un rejuntado, pues. Después te quiero preguntar qué lees y qué leías, sobre todo de joven. Obviamente todos somos un poco herederos de Roabastos y de Casaxia, pero también Elvio Romero, pero también una serie de poetas y de narradores que hicieron la literatura paraguaya. Un gran esfuerzo, por cierto. Vamos a estar en la última parte con eso y otros temas finales, en una charla que podría durar horas con Isidro Cabral, un apasionado, seguramente como usted, señor, señora, de la cultura paraguaya. Ya volvemos. Nos quedan 8 minutos y como 50 años todavía de historia de la cultura paraguaya. Vamos a ver cómo hacemos con Isidro. Te preguntaba por escritores, ¿qué leíste? Sobre todo paraguayos, ¿qué lees? De todo un poco. De todo un poco. El próximo disco, que amenazo que va a salir este año también, porque ya acumulé la cantidad de música, de letras que tienen melodía para un disco de 14 temas más o menos. Leí de todo un poco, pero lo que siento así como un atractivo de tierra, de mi tierra, es Oscar Apotecuemí. Ah, sí. Oscar Apotecuemí. La famosa revista que recopilaba todos los compuestos. Todo, así es. Claro. Y bueno, y papá de tanto en tanto llegaba con un ejemplar, ¿verdad? La gente habla orgullosamente de las colecciones, ¿verdad? Yo nada de colección, pero llegaba, o yo veía por ahí algunos ejemplares en casa ajena o en donde estaba, y era devorar el libro, y si es posible tratar de aprender de memoria. Era como un cancionero, ¿verdad? Un cancionero. Sí, yo me acuerdo, yo ahora lamento no haber comprado, veía en el revistero y... Así, y en 1922 imagínate. Aparece el número 1. Sí. Hace poco, ¿verdad? El 22 de julio de 1922 se cumplió 100 años de Oscar Apotecuemí. Era a un solo color nomás. A un solo color, bien humilde, pero traía toda la riqueza. Y traía todo. Y allí escribían los poetas, que eran nuevos poetas, jóvenes poetas. En 1922, 25, ¿quién era jóvenes poetas? ¿Verdad? Nuevas, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los jovencitos de Félix Fernández, los jovencitos Manuel Ortiz Guerrero, los jovencitos Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Trabajaban para ellos. ¿verdad? Claro, había que producir eso. Sí, y don Félix Trujillo, el padre, ¿verdad? El viejo, dueño. Le pagaba. Le pagaba por ese, no, es que ellos pagaban para publicar. Era su oficio. Sí, era su oficio, como más o menos como pagarle a un periodista, más o menos. Claro. Tenía que llenar la revista que tenía que aparecer. Y algunos músicos le ponían después música a eso. Y en base a lo que, exactamente, los compositores leían, qué hermosos versos. Yamoina Zubeteí. Te cuento un caso breve, el caso del integrante del dúo Espínola Marín, don Espínola, ¿verdad? Espínola escribió una canción, se sentía tan mal, le salió Fuego de San Antonio y escribió una canción para el Fuego de San Antonio, ¿verdad? Y le puso una melodía, ¿verdad? Y después, sin grabar, sin nada, ve en Oscar Apotecuemí la página rota de Emiliano R. Fernández. Sí. Y coincide justo la cantidad de sílabas, la métrica justo con lo que él le dedicaba a su Fuego de San Antonio. Entonces se dejó el Fuego de San Antonio y es una hermosa canción, El sol ha revolado. En el poniente. Bueno, y así ocurría gracias a Oscar Apotecuemí. Qué buena referencia que hace, porque no la tenía dentro de mi consideración. ¿Qué pensaba el Purajey Yajeó? Y es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, como el cantejondo de España. Exacto. Como el cantejondo de España, como la música country a lo mejor de el Estados blues, Unidos. el country. El blues, exacto. Y bueno, el Purajey Yajeó, resulta que en guaraní, de acuerdo también en el contexto en que uno lo diga, puede ser ofensivo o puede ser despectivo, ¿verdad? El Purajey Yajeó realmente es un canto lastimero. Lastimero, claro. Que Nada cuenta más las que penas eso. del campesino, ¿no? Sí. Claro. Y andar al campo y cantar tus canciones citadinas, ¿verdad? No pasa nada. 2, 3 y después, fulano era un grande conjunto, un grande bandoneón, y vamos a escuchar ya... Las cosas nuestras. Sí. Lo que nos pasa a nosotros. Flaminioré. Flaminio Arzamendia, ¿no? Flaminio Arzamendia, que también nos dejó hace poco. Y el otro, Rubito Larramendia también. Rubito Larramendia, Rubito Reguera,
Claro. De Concepción, nuestro de San José, Eligio Mujica, Sí. ¿verdad? Y bueno, tantos creadores del interior que uno en esa región, si no toca eso, Claro. no Y es. se conserva oralmente casi esa Y tradición, se ¿no? conserva oralmente, sí. Qué curioso. Y es lo que ocurría antes, ¿verdad? Antes, por ejemplo, hay entre los antiguos músicos, dice, me pasó, el mismo dueño me pasó. Dice, ¿qué es me pasó? ¿Verdad? No es que le pasó la partitura, No, nada. le Le tocó. hizo escuchar, le Claro. hizo escuchar allí y ahí se le quedó. Ahí se le quedó. Sí. Y por eso inclusive en algunas transcripciones hay errores. Exacto. Sí, Que se nos va a acabar el tiempo, Isidro. ¿Tenés familia? ¿Estás casado, sí, casado, divorciado? tengo tres hijos y Ya. 3 nietos. Ah, ya sos Sí, abuelo igual que ese sí, aporte va ahí. sí. Y bueno, pero estamos Así. ya con energía. Sí. Me da la impresión de que tenés tanto entusiasmo que tenés que apurarte para hacer todo lo que tenés que hacer. Me falta Tenés todo mucho. tiempo. Estás sí. amenazando con varios libros, Sí, discos. por lo menos 3 libros. ¿Estás Y enseñando el disco. también? Dejé de enseñar ahora, Dejaste. estaba enseñando en la universidad, estaba enseñando también a nivel particular, ¿verdad? Claro. Pero dejé justamente por falta de tiempo. Claro. Porque eran horas que a la noche tenía que ir a cubrir y también soy corrector. Ajá. Corrector y trabajaba en las imprentas, trabajaba en la... Ah, también. Y, por ejemplo, con el maestro José Luis Simón trabajábamos hasta la madrugada corrigiendo Sí. libros, corrigiendo periódicos. En la Universidad del Pacífico también trabajando. Bueno, estábamos siempre en actividad y hasta hoy falta todo el tiempo. Que es bueno también eso, porque el ocio dice que suele ser el enemigo del ser humano. Pero lo que veo es que tenés demasiado todavía que compartir y seguramente tendrás que sistematizar eso para que disfrutemos de todos tus conocimientos. Finalmente también, ¿te parece que nos falta estudiar más la historia cultural del Paraguay? Digo ya en general, no digo estudiantes solamente. Nosotros, viste que vemos TikTok, vemos Reel, hoy estamos todos dispersos. Qué lindo sería que dediquemos parte de nuestro tiempo a conocer a los cultores de nuestras artes, ¿no? Creo que el libro no va a pasar de moda. No. El libro no va a pasar de moda. Aunque entre toda la cuestión de la tecnología, el libro no va a pasar y no debe pasar de moda. ¿Por qué? Porque me parece que es lo más genuino que entrega el investigador, el creador, y que crea un lazo mucho más cercano entre el escritor y el lector. ¿verdad? Claro. El otro parece una máquina tan fría que se suspende aquí, se suspende allá, suena el teléfono. Sin embargo, cuando uno se dispone a leer, le dedica ese tiempo y vive el mundo de la lectura, ¿verdad? Y lo que acaba de decir, que debemos trabajar más por nuestra cultura, pero trabajar en calidad y en cantidad, pero en calidad, entregar buenas propuestas, Claro. ¿verdad? Que la gente quiera la cultura, los estudiantes, los jóvenes, enseñarles a cantar en guaraní, ¿verdad? Sí. Si no saben hablar en guaraní, y lógicamente no van a querer escuchar música en guaraní, pero si desde chicos aprenden canciones en guaraní, aunque no sepan lo que diga, va a ser como aquellos chicos que cantan en inglés. Claro. Se van a después investigar qué es Exacto. lo que dijo. Por el camino te vas interesando en el idioma. Así mismo. Bueno, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, un gusto hablar con Isidro, podríamos hablar horas, vicepresidenta actualmente de la Asociación de Músicos del Paraguay, institución que fue recuperada, que celebramos que haya ocurrido eso y que auguramos que tenga un gran presente y un futuro realmente promisorio. Isidro, gracias, disfruté mucho de la charla y me quedé con ganas, así que te invitaremos más adelante. Un gran privilegio, Mario, y va a ser de nuevo un privilegio compartir contigo, con la audiencia, y un orgullo, muchas gracias. Ya tendrán Isidro noticias. Cabral, un paraguayólogo, voy a definirlo así finalmente, porque ama profundamente todo lo que tenga que ver con la cultura del Paraguay, que puede ser el camino para también nosotros amar más nuestro país. Tengan ustedes muy buenas noches.